Bien, está con nosotros Ricardo Pérez Fernández, que es economista y politólogo, con maestrías de economía también aplicada aquí en la República Dominicana. También está con nosotros Marcos Magaña, que es experto en consultoría política y es gerente general para Latinoamérica del grupo Arista. Están con nosotros precisamente de este programa de formación que se está llevando a cabo desde el día de ayer y en el día de hoy sobre las campañas electorales del siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Ricardo, bienvenido. Marcos, te felicito, pero vamos a hablar de todo esto ahora que tuve la oportunidad de estar ayer. Estoy bastante entusiasmado. Bienvenido, Ricardo. Esta iniciativa, primero, de la academia, de esta academia que se ha formado este mismo año y ya están llevando a cabo un seminario bastante interesante y con mucho éxito en participación. Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación y darnos la oportunidad de compartir con ustedes y su público. Lo que hemos querido hacer a través de la Academia para la Profesionalización de la Política es darle una oportunidad a todos aquellos que se quieren formar en los aspectos técnicos y prácticos de la política. De manera particular, lo que nosotros hemos hecho con este seminario es organizar una especie de jornada de formación política que se concentre en el tema de las campañas electorales. Cómo hacer las campañas electorales desde el día 0 hasta el día de las elecciones. Y esto para todos los niveles, desde el que vaya a competir por una microplaza electoral, es decir, aquellos que aspiren a ser vocales, regidores, hasta aquel que va a competir por la macroplaza electoral, que en el caso nuestro es la presidencia de la República. Entonces, bueno... Lo que pasa es que yo estoy pensando en micro y macro y aquí a la práctica me lleva que aquí no hay macro y micro puestos, porque todos involucran una gran cantidad de dinero para uno poder desarrollar una campaña que sea efectiva y que lleve al resultado final de lograr esa candidatura. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, yo te puedo decir que en los últimos años, yo creo que el promedio de la inversión que requiere elaborar y ejecutar una campaña electoral ha aumentado, definitivamente. Pero lo que veníamos comentando fuera de aire es que tampoco el dinero es garantía de éxito en la política. No es así porque hay muchos, pero muchos casos que demuestran lo contrario. Ahora bien, también entiendo que eso es un tema que compete propiamente a la regulación. Y siempre que usted tenga dos candidatos con la misma cantidad de dinero para hacer una campaña electoral, va a ganar, bueno, asumiendo que los candidatos tengan similares condiciones, porque si uno es muy bueno y uno es muy malo, pero va a ganar el que haga una campaña electoral más profesional, mejor enfocada y más estratégica. Yo creo que Marcos también puede dar testimonio de que esto es así con su larga experiencia. Ahí quiero aprovechar, Marcos, como decía Elisa, la principal, vamos a hablar sobre la base del dominicano. Ayer en el seminario quería hacerte tantas preguntas, hasta entrevistarte allá, porque bastante interesante y mucha gente tenía inquietudes y todo, y muy bien explicado de tu parte, pero vámonos al plano local. Aquí hay un tema para el año 2016, son más de 4.000 puestos electorales que se van a estar disputando en toda la República Dominicana, donde todo el mundo replica que el dinero se va a imponer aquí en las candidaturas electorales, que aquí el que tenga dinero es el que va a ganar. ¿Cómo nos puedes explicar esto o cuál es la realidad de esa condición? Buenos días, un placer estar con vosotros. Realmente hay muchos ejemplos en los que el dinero no garantiza el éxito de una campaña. De hecho, yo os diría que en las campañas electorales se malgasta mucho dinero. Sí. Se malgasta mucho dinero en movilización, se malgasta mucho dinero en publicidad que no es efectiva, se malgasta mucho dinero en estructura. Una campaña electoral es verdad que es un proceso que requiere dinero, que requiere recursos para poder llegar efectivamente al elector. Pero no en absoluto, nunca, no siempre el que tiene más recursos gana una elección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la calidad de la comunicación, de cómo un candidato conecta mejor con su elector. Y eso no depende del dinero, depende de la creatividad, depende de la estrategia y depende de la fórmula que tiene que ofrecer al elector. ¿Quién gana, Marcos, una campaña? ¿Quién la gana? ¿El candidato más reconocido o el que tenga la mejor propuesta? Esa es una vieja discusión. ¿Por qué votan los ciudadanos? Normalmente, tradicionalmente se decía, eligen entre personas o entre partidos. No solo eso, eligen entre personas, entre partidos, eligen por una oferta concreta que en un momento les interesa. También hay personas que eligen por un momento de país, se sienten en determinada situación y un candidato les da un sueño, les da una emoción y se van con él. Y también es muy importante en política el voto de rechazo. Hay ciudadanos que no votan a favor de alguien, sino votan porque se quieren defender o quieren castigar a otro partido o a otro candidato. Mucho, ¿no? Que votamos por el menos malo, no por el mejor.
estructura partidaria muy empírica, que no está profesionalizada, en la que el clientelismo tiene un peso muy importante, ¿cómo podrían empezar los partidos políticos a plantearse salir de un esquema clientelar que ellos entienden que todavía les favorece? Tenemos 15 años tratando de aprobar una ley de partidos, por ejemplo. Interesante. El clientelismo, en definitiva, se trata de dar un beneficio a una actuación que puede ser, en este caso, el voto. Y eso todos entendemos que en democracia es malo. El clientelismo entendido como la incentivación material del voto para actuar, todos entendemos que tiene que ser desterrado y que tenemos que ir a un proceso mucho más limpio, ¿no? Yo creo que en esa ley... No parecería haber mucha voluntad de los actores del sistema para desaparecerlo. Cualquier sistema se resiste al cambio, sea cual sea, y en política todavía más. Pero yo creo que es inevitable que los partidos políticos asuman que es un problema latinoamericano en general y europeo también, que la gente está perdiendo la fe en los partidos políticos, que está perdiendo la fe en la democracia y que se está resistiendo la credibilidad del sistema. Y eso entre todos los actores lo tenemos que mejorar. Y eso, desde mi punto de vista, requiere que cuando hagamos una ley de partidos políticos, por ejemplo, tengamos muy en cuenta que hay que abrir las puertas, que hay que dar entrada a los ciudadanos y que lo menos democrático del sistema democrático hasta ahora ha sido los partidos. Y eso tiene que cambiar. En un momento en el que la gente tiene tiene una percepción de una casi antidemocracia, pareciera paradójico, en los partidos políticos, las personas creen más en otras personas, en sus pares específicos, que en el propio sistema de partidos. Aquí se ha dado toda una serie de debates respecto a quién pertenece una plaza electoral, si a la persona que ganó esa plaza o al partido que propuso esa plaza. ¿Cómo se daría en este momento específico en el que la gente no cree en el sistema? No solo el problema es de quién es la plaza, el problema es de quién es el voto. Pensemos, por ejemplo, en un congresista que va al Congreso y tiene que votar. ¿Vota lo que quiere el congresista o vota lo que quiere su partido? No, aquí no hay duda, está clarísimo y lo dicen. El partido me mandó a votar así, aquí subí la mano y ni leí el proyecto. Y en muchos países se habla de la disciplina de voto como un requerimiento específico que los partidos les hacen a sus congresistas, ¿no? A eso me refiero cuando los ciudadanos dejan de entender muchas cosas y dejan de entender que cuando han votado a una persona es para que tenga juicio y para que se pueda manifestar. Y yo no tengo ninguna duda de que tanto la campaña, muchas veces preguntan, bueno, ¿y las campañas quién las dirige, el candidato o el partido? No, las campañas son del candidato, que es el que se presenta. Es el que pone su cara y corre el riesgo de correr con esa campaña. Y siempre creo que la campaña pertenece al candidato y el puesto al que se presenta también, no tengo la menor duda. Y esa es la parte en la que luego viene también la ley electoral. Son listas abiertas, son listas cerradas, votamos en bloque o hay voto preferencial y podemos elegir personas. Ahí cada país luego ya decide cuáles son sus condicionantes, ¿no? Pero insisto, todo lo que sea abrir todos esos sistemas para acercarlos más al ciudadano y acercar el cargo de elección a la voluntad popular es el futuro. Aquí se está dando el caso, y usted lo exponía ayer en la presentación, de partidos mayoritarios. Aquí hay, vamos a hablar claro, independientemente de la participación, pero hay 4 partidos, bien o mal, que están posicionados. No vamos a decir más grandes o más pequeños, pero que están posicionados y que se vislumbran que de una u otra forma van a estar unidos para esta elección del año 2016. Pero hay muchos partidos minoritarios, pero me imagino que usted tiene la información. Una persona que quiera participar en política, ¿qué hace? ¿Se va a uno de estos partidos que, como decía María Isabel, no tiene espacio? Aquí no hay una oportunidad, parece que quiere involucrarse, que quiere penetrar, o puede hacer muy bien una campaña en un partido minoritario para una posición electiva regional o de un municipio y pudiese tener ese éxito, dependiendo de la estrategia que use. Esa es una de las características, por ejemplo, de la elección del 2016. Ese número de campañas lo que va a permitir es que gente que quiera participar en política, lo que se conoce en política como los outsiders, es gente que no viene de los partidos tradicionales, sino que viene por otra vía y desea participar en un momento dado en la vida pública. Es verdad que la estructura de los partidos grandes normalmente no permite ese tipo de figuras. Entonces tienen que buscar acomodo en fórmulas legales que permiten ir a las elecciones o en partidos pequeños. Pero podrían tener éxito. A nivel regional y local sí, a nivel presidencial es muy complicado. Tienen que darse unas circunstancias muy especiales en un país para que de repente pueda surgir una oportunidad para que alguien pueda tener una cuota suficiente de éxito, ¿no? Y eso, por ejemplo, en América Latina. Hay ejemplos en países en los que sucede y la volatilidad del electorado ha permitido que en un periodo corto de tiempo alguien llegara, ¿no? Pero no es fácil y eso sí requiere muchos recursos. Partir desde cero es caro. Una de las características de nuestro sistema electoral son las campañas interminables. Pasamos la vida en campaña. Las campañas internas de los partidos son externas también a la vez. ¿Qué impacto tiene eso de desgaste sobre la población y cómo podría mejorarse?
Una idea importante es que normalmente la política desde el punto de vista de comunicación es diferente desde que la percibe, desde que la hace. Los partidos y los candidatos tienen una vida demasiado endogámica, demasiado hacia adentro. Ellos viven su realidad y creen que la calle también está viviendo eso, y no es verdad. Yo acabo de terminar una campaña que ha durado 15 meses, lo cual es una barbaridad desde todo punto de vista. Pero el candidato estaba súper preocupado a 15 meses de la elección para poder llegar con la intención de voto que tenía. La calle no vive 15 meses en campaña. No. La población no está en campaña más que en los últimos momentos. Usted no ha vivido en República Dominicana. El tiempo ideal. Pero para que se hagan idea, aproximadamente el 80% de los ciudadanos a 3 meses de una elección ya tiene decidido el voto. Más o menos lo que se viene calculando es que una campaña puede mover aproximadamente un 20% del electorado. Y ese 20% se va decidiendo durante ese periodo de 3 meses, y es muy importante que cualquier número entre el 5 y el 10%, dependiendo del país, se decide la última semana. ¿Cómo convencer y especialmente a los los 2 actores de que últimos se días. suscriban a ese periodo? Porque aquí la ley prevé campañas de 3 meses, pero son a veces de 2 y 3 años. Bueno, ¿Cómo convencer a los actores de que no hace falta una campaña tan prolongada? depende de la situación de cada partido. Normalmente al que va favorito y es claro favorito le conviene una campaña más corta, más fría, menos implicada, y al que tiene que lograr crecer, pues le conviene empezar antes y empezar a molestar cuanto antes mejor, ¿no? Entonces depende de la estrategia de cada partido. Ahí está lo que nosotros llamamos la campaña específica, que en algunos países tiene una duración oficial y en otros no, y luego antes de eso empieza la precampaña. Las leyes suelen estar muy mal hechas, porque lo que vienen a decir es que usted puede hacer comunicación cuando quiera, lo único que si no es campaña oficial no pida el voto. Entonces uno puede decir yo soy el mejor partido, pero no puedo pedir el voto. Pero lo puedo decir. Pero es lo mismo. Sí, entonces... En el caso de la academia, Ricardo, sí. Ustedes están haciendo este primer ejemplo en estos 2 días que se están agotando con información, con enseñanza, con estos expositores maravillosos. ¿Cuál es el siguiente paso? Y me gustaría saber, no solamente el siguiente paso, ¿se están involucrando los partidos políticos también con la academia? Por supuesto que sí. Nosotros, en principio, hemos estado sorprendidos con el nivel de entusiasmo y de participación que han tenido los partidos. En este primer ciclo, que es el que termina hoy, inició ayer y termina hoy, nosotros tenemos la participación de 9 partidos políticos. Ahí hay 9 partidos políticos representados, con una cuota que varía en tamaño, evidentemente. Pero muy bien, con mucho entusiasmo, entienden que es un aporte y que es una especie de formación política complementaria a la que reciben en los partidos cuando las reciben. Supuestamente reciben. Cuando las reciben, sí, porque no en todos hay un esquema de formación política activado. Entonces, en febrero continuaremos con el segundo ciclo, en donde trataremos los temas de oratoria, persuasión, comunicación política y estrategia digital. Y ya luego, para cerrar este primer curso, el tercer ciclo de conferencias, ahí veremos marketing y publicidad, monitoreo de campañas, herramientas estadísticas aplicadas a las elecciones y movilización del día electoral. Y con eso cerramos el curso. Hasta las elecciones del 16. Hasta las elecciones del 16 y luego retomamos la agenda. Marco, ¿se va a involucrar en las elecciones aquí? ¿Ya tiene clientes? No, todavía no. Le confieso que todavía no, pero sí que quiero involucrarme y me interesaría mucho. ¿Ha participado en alguna campaña en República Dominicana? He trabajado para partidos y para políticos en República Dominicana en el pasado y es un país que me encanta. Y... ¿Qué le parece la forma de campaña de política aquí? Bueno, mire, opinión personal. Yo he trabajado ya, he tenido la suerte de trabajar en comunicación política en 12 países latinoamericanos. Y cuando llego a un país siempre me han dicho lo mismo: señor Magaña, tenga cuidado que aquí somos diferentes. Y luego cuando ves... No somos tan especiales. No somos tan diferentes. Cuando empiezas a ver algunos países, obviamente todos tenemos diferencias culturales, diferencias de idioma, diferencias de comportamiento, pero en lo básico, lo que es la motivación y el comportamiento electoral, nos parecemos mucho todo el ámbito latinoamericano. Y he tenido oportunidad de trabajar en países que sociológicamente son parecidos a Dominicana y son campañas mucho más alegres, son campañas muy de calle, son campañas de mucha movilización, mucha música y son campañas que merecen la pena. Mucha música. ¿Le ha tocado trabajar en Venezuela? Sí. ¿Qué tan difícil es trabajar en Venezuela el tema político? En este momento muy difícil y muy incómodo en lo profesional. Yo creo que para trabajar en comunicación y en marketing político se deben dar unas mínimas condiciones en los países. Y hay países en las que si esas condiciones no se dan, el sistema no funciona bien y entonces uno no puede trabajar con libertad ni puede trabajar en igualdad de condiciones y entonces no se cumplen las reglas para que se pueda hacer una campaña en condiciones buenas, ¿no?
Bueno, definitivamente nos pudiéramos pasar una buena No, parte está del programa interesante. hablando sobre el tema de política, pero tenemos que despedir esta entrevista. Gracias a ambos por haber estado aquí. Qué bueno que estén haciendo enseñar a nuestros Sí. políticos de qué es lo que tienen que hacer para hacer una campaña efectiva, y ojalá eso lleve a que tengamos campañas más cortas, más efectivas, pero más cortas, porque definitivamente hay un desgaste bastante serio en la República Dominicana con ese tema. Señores, vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos.